Muy bien, buen día. Hoy vamos a continuar con el contenido de nuestro curso de cultura guatemalteca y en la segunda unidad vamos a estudiar. De hecho, ya tuvimos algún repaso para entrar ya directamente a la cultura ladina, ¿verdad? En los videos y en el ejercicio anterior vimos un poco sobre el mestizaje, sobre las tendencias tecnológicas y entender un poquito también el contexto de las diferencias físicas que existen en las regiones de nuestro planeta, ¿verdad? Esto porque quiero que entendamos que pues, no se dicen razas y no hay razas humanas, sino que existen solo etnias. La etnia ladina en la región de Centroamérica y en la de Guatemala específicamente tiene rasgos muy específicos y no solo rasgos físicos, sino que también rasgos culturales, los cuales predominan desde el momento en que fue creada su tendencia etnológica, ¿verdad? Veíamos también en el ejercicio anterior un video en donde explicaban las variantes de las mezclas que hubieron entre etnias en la época de la colonia. Y es que tenemos que partir de ahí. La etnia ladina o mestiza tiene su origen en la época colonial, pocos años después de la invasión europea. La mezcla entre una persona indígena y un español nos daba como resultado un mestizo o ladino, ¿verdad? Que de hecho el término correcto es mestizo. El término ladino es el término despectivo que se utiliza para poder referirse a las personas que somos mestizas. Entonces, el nacimiento de los ladinos se da por el simple hecho de esta conjunción étnica entre un indígena y un español, ¿verdad? No importa si es hombre indígena y mujer española o viceversa, que era lo más común, un hombre español y una mujer indígena. Actualmente el territorio ladino ya está definido y comprende 6 departamentos. Estos son Escuintla, Zacatepeques, Guatemala, Chiquimula y Zacapa. Estos departamentos componen la región ladina, que está pintada acá de azul. Entonces les voy a pedir como primer ejercicio, igual se los voy a recordar al final del video, pero el primer ejercicio es ese. Tenemos que pintar la región ladina, ¿de acuerdo? Con los departamentos que ya mencioné anteriormente. Así que tienen que poner también atención a lo que vayamos hablando para no repetir tanto el video y ustedes también puedan hacer un ejercicio de memorización a través de sus clases en video, ¿verdad? Entonces, les decía, lo primero, 6 departamentos que queda como ejercicio hacerlo en un mapita, ¿de acuerdo? Lo pegan en su cuaderno. Hablando ya de las características del pueblo ladino, vamos a hablar de 3 en este video. En el ejercicio mencionamos uno más, entonces ya les queda como trabajo de indagación, ya sea con su familia o en internet o en libros, poder buscarlo para terminar el ejercicio que queda al final de este video. Entonces vamos a mencionar 3. El primero, que creo yo que es el que más reconocemos nosotros, que es la parte de la religión, ¿verdad? No solo hubo una conquista material, eso creo que ya lo he dicho yo en algunas otras clases, sino que la conquista ideológica está presente en la época de los años de 1500, 1600, 1700, que se empieza a transformar la forma de pensar de la gente, y los ladinos y los criollos, que también son descendientes de europeos pero nacidos acá en América, se identifican literalmente por su religión, ¿verdad? Son creyentes y tienen su fe, en la religión católica, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos más significativos de un ladino en Guatemala es muchas veces su religión. Actualmente ya tenemos otras manifestaciones de fe, como son, por ejemplo, los evangélicos o los protestantes, que también se les conoce. Entonces, pero la religión cristiana es un aspecto cultural de la etnia ladina. Otro de los aspectos que se ha peleado demasiado durante muchos años, incluso existieron algunos decretos en donde mencionan que hay que luchar también por los idiomas nativos,
es el idioma, ¿verdad? Lastimosamente el idioma oficial de Guatemala es el castellano, pero también precisamente es el idioma del pueblo ladino. Entonces el castellano va a ser también la diferencia o parte de las diferencias culturales que existen entre otros grupos étnicos que existen en nuestro país, el idioma castellano. Y es que también existe una referencia al pueblo ladino en algunos textos antiguos de Europa, en donde se les mencionaba o se utilizaba el término ladino para los intérpretes del castellano y del español. Esto antes de la llegada de los españoles a América. Esto es un tema un poco separado a lo que estoy explicando acá, pero me gustaría que también lo supieran. Que el término ya existía en Europa antes de que vinieran a América, ¿verdad? El término ladino, que eran estas personas que ayudaban a interpretar otros idiomas, por ejemplo, en el Mediterráneo, que es en donde están otras civilizaciones grandes, como por ejemplo las civilizaciones de Arabia o Egipto. Entonces la gente o los ladinos en aquel entonces eran las personas que podían comunicarse. Entonces ese término se acuña también a América ya tiempo después, porque los primeros hijos entre indígenas y españoles logran dominar el castellano y pueden ser traductores entre el europeo y el nativo. Entonces ya se acuña el término ladino a las personas que pueden manejar el idioma. Entonces es importante también resaltar que el idioma castellano es un aspecto cultural importante al final para el pueblo ladino. No solo por lo que significa la mezcla de culturas, sino que era un término que ya existía en la Europa medieval para poder dárselo a los intérpretes. Entonces hay una larga historia también detrás del término ladino. Otro de los puntos que voy a mencionar es el punto de la gastronomía, porque al ser una fusión entre dos mundos totalmente distintos, como es la Europa del siglo XV y las regiones indígenas del siglo XV, hay una mezcla no solo de sabores, sino que también de ingredientes, ¿verdad? Los europeos importan, por ejemplo, las especies que se dan en Asia, ¿verdad? Las traen y las pueden empezar a implementar en algunos platillos que nosotros ya conocemos. O incluso la invención de nuevos platillos ya estando acá en la región con ingredientes de ambos lados del mundo, pero inventados directamente acá en América, ¿verdad? Tal es el caso, por ejemplo, del fiambre, que es uno de los iconos también de la cultura ladina para la época del Día de los Santos. Pero también existen un montón de postres, por ejemplo, que ahora conocemos como dulces típicos. La mayoría fueron inventados y fueron creados en la época de la colonia, ¿verdad? Estamos hablando de las conservas de coco, los higos, el pan, los pasteles, ¿verdad? Todo este tipo de postres fueron ya inventados acá en nuestra tierra, ¿verdad? En cuanto a pasteles me refiero a, por ejemplo, el pan de elote, el pan de zanahoria, que son pasteles que ya se vinieron a hacer acá a América. Estos tres puntos necesito que también los investiguen otro poco. Aparte de lo que yo les estoy diciendo, que puedan también leer en algún libro que tengan en casa, o si prefieren en internet, aquí les voy a dejar también los links que están en la hoja de trabajo, en donde pueden consultar, que son fuentes verídicas y que les van a dar información verdadera. Entonces, como ejercicio, son dos, ¿verdad? El primero, poder pintar los 6 departamentos que pertenecen a la etnia ladina y hacer el análisis que se les pide ya en la hoja de trabajo. Les recuerdo que vamos a seguir trabajando con esta modalidad por un tiempo, así que siempre va a ser un gusto poder llegar hasta sus casas con esta modalidad. Y ya saben que cualquier pregunta o si tienen alguna duda me pueden escribir de manera privada en el horario ya establecido, y espero que estén también disfrutando de la compañía de su familia, y nos vemos ya en otros días con otra clase.